le sugiero a los que están escuchando la radio y por supuesto a todos nosotros acá dentro de la radio, prestar mucha atención a lo que vamos a conversar ahora con la doctora Teresa Varela. La doctora Teresa Varela es la directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes. Vamos a charlar con ella de todo lo mucho que se ha estado hablando, sobre todo en estas últimas 2 semanas a propósito del brote de bronquiolitis, entre otras enfermedades respiratorias. Doctora, qué gusto. Luz la saluda desde Mar del Plata. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, muchas gracias por atendernos, doctora. Bueno, a ver, si nos remitimos muy a lo local, hace unos minutos fue publicada la información de que van a conformar un comité de crisis para hacer frente a la epidemia de bronquiolitis. Estamos hablando de que, bueno, si bien a nivel provincial el nivel de ocupación de camas oscila entre el 70 y el 80%, usted me dirá ahora si ese es el número, descartan la saturación del sistema sanitario debido a que la rotación de internación, bueno, promedia pocas horas. Lo cierto, doctora, y nosotros, más allá de compartir la información, en realidad lo que queremos hacer es eso, compartir la información que hay hasta el momento, llevar calma a la gente que escucha, que enseguida se pone como en modo alerta, ¿no? Esto de, uy, ahora qué pasará con las otras enfermedades respiratorias, teniendo en cuenta que el COVID, si bien ya dejó de ser una pandemia, todavía sigue circulando en muchísima menor medida el virus, ¿no? Sí, nosotros... La intención de comunicar rápidamente lo que está sucediendo es un poco para poner en tema esta situación, para que las personas puedan tomar todas las medidas de cuidado y torcer esta tendencia. Porque nosotros lo que estábamos viendo en la vigilancia epidemiológica que llevamos adelante es que se anticipó la temporada de mayor circulación de virus sincicial respiratorio, que es uno de los virus que más frecuentemente provoca la bronquiolitis. La bronquiolitis es un cuadro respiratorio agudo que afecta sobre todo a los niños menores de 2 años y que es muy grave, sobre todo dentro de los niños menores de 6 meses, y que es producida por varios virus, pero su principal agente es el sincicial respiratorio. Uh-huh. Y lo que estábamos viendo es que esto no era tampoco algo inesperado. Se vio en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en países europeos, que también la temporada de sincicial respiratorio había aumentado, y por el tipo de afección que provoca, afectando a los menores de 6 meses, también aumentaron las internaciones por causas respiratorias durante la temporada invernal. Uh-huh. Con toda esa información a mano, con la evidencia que íbamos recolectando, era importante comunicarlo para tomar todos los recaudos para preparar los servicios de salud y para que las personas puedan tomar todas las medidas de cuidado que sean necesarias para reducir este impacto. Claro, bueno, en este sentido me parece que la situación del COVID, la pandemia, todo lo que nos pasó, ¿no? A nivel global durante el 2020 nos alcanza y nos sobra como para aprender que actuar rápidamente y estar atentos, ¿no? Sobre todo esto que decía usted, doctora, bueno, ya se vio evidentemente en una temporada estival diferente a la nuestra en Europa, cómo están trabajando los hospitales y demás, como para poder tomar de esos casos, de esos ejemplos, lo que hay que hacer para evitar que suceda lo mismo en nuestro hemisferio, ¿no? Totalmente, que no nos sorprenda, porque ya tenemos evidencia y tenemos experiencia también en cómo nos tenemos que organizar. Armar un comité de crisis es lo que se indicó que se preparen, no solamente en las regiones, sino dentro de los hospitales, como para tener un monitoreo exhaustivo de las ocupaciones de camas, de los tiempos de espera en las guardias, de los registros de las bronquiolitis, las neumonías, los cuadros tipo gripe que necesitan consulta, y la saturación está dentro de las personas de las guardias o dentro de las internaciones. Todo eso necesita un monitoreo muy ajustado como para poder ir dirigiendo el refuerzo del sistema de salud que necesite. Claro. Por eso se estimula que todos los sitios tengan un comité de crisis, por esto que se evidencia, pero porque también es la forma de preparación en una temporada de respiratoria, que siempre sabemos que genera mucha demanda. Uh-huh. Lo que sucede esta temporada es que se adelantó. Claro. ¿A qué tenemos que estar atentos? Hablamos de la bronquiolitis y por supuesto uno pone la mirada en los más pequeños, ¿no? Sí. En los más pequeños, ¿de qué edad, doctora? ¿Y cuáles son los síntomas que primero aparecen? Sí, primero tenemos que saber que son virus que están en todas las edades. Probablemente personas adultas o personas sanas
se manifiesta solo como un resfrío, una infección respiratoria leve. Pero las personas que estamos cursando algún tipo de cuadro respiratorio tenemos que cuidarnos de no tener contacto con las personas más vulnerables durante ese cuadro, que son los menores de 6 meses y los mayores de 70 años sobre todo. Porque nosotros cursamos la infección de forma muy leve, pero esas personas la adquieren y la desarrollan de forma más severa. Los niños menores de 6 meses, cuando desarrollan un cuadro de bronquiolitis, generalmente empieza con un cuadro respiratorio alto, pueden tener una línea de fiebre, pero después empieza el cuadro de dificultad respiratoria. En un chico muy chiquito se manifiesta que no puede dormir bien, que no puede prenderse bien a la teta, que necesita hacer pausas para alimentarse. En algunos casos también pueden presentar fiebre. Y se ve que hay mucho esfuerzo respiratorio, que se infla la pancita, que se le hunden las costillitas para poder respirar. Esos son ya indicios de un esfuerzo respiratorio, y son los motivos por los cuales es necesario acudir a la vanguardia, porque hay que medir su nivel de oxígeno y se tiene que hacer su monitoreo correspondiente. Claro. Particularmente en el grupo de menores de 6 meses, que son los que tienen el mayor riesgo de tener una forma grave de esta enfermedad. Bueno, en este sentido, nada, voy pensando y voy llevando la memoria para atrás y recuerdo todas las cosas que hemos aprendido, ¿no? En ese tiempo de tanto cuidado extremo, lavarse las manos, esto de ventilar los ambientes, y algo que no es menor, doctora, cuando un niño, digo niños porque estamos hablando de esta franja de la vida, pero por supuesto que los adultos mayores también, las personas que tienen también una enfermedad preexistente y están dentro de esos famosos grupos de riesgo, ¿no? Que también son personas más débiles y demás, más vulnerables. Son cosas que debieran ya quedar instaladas para siempre. Me pregunto si los lugares de atención, si los hospitales, si las guardias, las salas, cualquier centro de salud pudo mantener todo eso que se logró como equipamiento, también la gente, ¿no? El recurso humano que se tuvo que agregar a los hospitales para poder atender la situación de pandemia. ¿Eso se pudo sostener algo de todo eso? Sí, hay dos cuestiones. La pandemia se caracterizó porque afectó sobre todo a adultos. El grupo de menores, de niños, no tuvo el impacto de la pandemia como sí el grupo de adultos, así que todo el fortalecimiento del sistema de salud, la incorporación de personal, estuvo más involucrado para la asistencia de personas adultas. Gracias, Piti. Escúchame, no tenemos mouse, tenemos que comprar, suelen tardar un par de días. Seguramente en el transcurso de esta semana estarán o no, dependiendo de la plata que haya. No, eso ya no depende de mí, pero yo hoy ya dejo el pedido hecho. Es otro perfil profesional y por eso esa capacidad que se ha adquirido durante la pandemia permanece en el sistema de salud, pero necesita ser readecuada en este contexto. En ese sentido estamos, pero sepamos que todo lo que se incorporaron camas, respiradores y demás, estuvo más volcado a la atención de los pacientes adultos. Y es la población que en este momento estamos viendo que tiene el primer impacto de esta temporada. Y por eso necesitamos organizar los servicios, garantizarles la atención. No están conectados, pero no queremos que deben estarlos, por eso es necesario todas las medidas de cuidado que podemos tomar todavía para evitarlo. ¿Cómo qué otra medida de cuidado? No sé, intuyo esto de la exposición también, que es tan importante, ¿no? A veces, me incluyo entre ese grupo de padres que a veces subestimamos el famoso moco, o que el nene tiene un poquito de tos, pero está bien, fíjate, está activo, y lo mandamos igual al jardín, lo mandamos igual a la escuela, y ahí ya, bueno, sabemos que es un foco de contagio súper masivo, ¿no? Sí, por eso, si estamos cursando una infección respiratoria, por más leve que sea, evitar tener contacto con los niños muy chiquitos y con personas adultas, porque ellos pueden tener la misma infección, pero presentarse más severa. Y también todas las medidas de cuidado. Esta es una enfermedad que se transmite por contacto con personas que están cursando la infección, pero también por contacto con superficies contaminadas, con secreciones de las personas. Así que es necesario un buen lavado de manos en forma frecuente, ventilar los ambientes, y acá no es menor tener un calendario de vacunación al día. La bronquiolitis por sincicial respiratoria no es una enfermedad que se prevenga por vacunas,
pero sí podemos prevenir por vacunas otras infecciones respiratorias que pueden empeorarla o que tenemos herramientas a mano para evitarlas. Una es la vacunación antigripal, hay que vacunarse todos los años y uno es grupo de riesgo, y los grupos son los menores de 2 años, de 6 meses a 2 años se tiene que vacunar todos los años contra gripe. Los mayores de 65 años se tienen que vacunar todos los años contra gripe, y después entre 2 años a 64 años se tienen que vacunar todos los años contra gripe si forman parte de un grupo de riesgo. ¿Y con la gripe cómo estamos, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, doctora? La gripe está empezando a circular, sobre todo no está circulando gripe A. Es habitual que la mayor intensidad de circulación se observe en junio. Nosotros recién estamos viendo los indicios de su circulación, y lo que también tenemos a mano es que no estamos teniendo las coberturas de vacunación antigripal que necesitamos para estar seguros de que la población está adecuadamente protegida. Necesitamos seguir insistiendo en que se vacunen, aunque todavía no está circulando con la intensidad prevista de la gripe en este momento. Hay que vacunarse con antelación para evitarla. Entonces, claro. ¿Y por qué se da que no se vacunan? A ver, nosotros sabemos efectivamente que, por ejemplo, PAMI ha iniciado muy anticipadamente su campaña de vacunación para poder darle estas vacunas, también la de la neumonía, hay que aclararlo, a las personas adultas mayores. ¿Por qué no se logra completar el número deseado? Y le pregunto también de paso por la del COVID, ¿no? Teniendo en cuenta que ya lo último que se había hablado en términos de vacunación contra el coronavirus mostraba que los números no eran tan efectivos, ya las personas habían bajado un poco la guardia en esto de darse los refuerzos necesarios. Sí, en realidad muchas veces pasa que la demanda de vacunas aumenta cuando empieza a circular o se habla más de la enfermedad. Es lo que llamamos como cuando hay más percepción de riesgo. Digamos, en este momento no estamos en la mayor temporada de gripe, pero este es el momento de vacunarse, porque generalmente entre que uno se vacuna hasta que empieza a tener protección pasan mínimo 15 días, entonces es necesario vacunarse con antelación a la temporada de mayor circulación. Lo que habitualmente no sucede es que cuando empieza la ola más intensa, o a haber más casos, o a haber más alerta en las personas, se acude más a la vacunación. Aquí estamos avisando, vacúnese antes, porque es el momento de prevenirlo, no el momento donde ya estamos en la curva más intensa, porque ahí ya el riesgo de exponerse es mayor. Claro. Y otra cosa que también hay como un falso concepto, la verdad que uno se puede vacunar contra gripe todo el año. Si no pudo vacunarse porque no pudo ir, porque tuvo dificultades para vacunarse en mayo, en junio, que es lo recomendado, puede seguir vacunándose todo el año, porque los virus de gripe, algo que sabemos que es que circulan todo el año, así que todo el año se puede seguir colocando la vacuna. Recomendamos que sea alrededor de mayo a junio para afrontar la temporada invernal protegida. Claro, bueno, sobre todo nosotros acá en Mar del Plata, que tenemos una temperatura muy baja durante mucho tiempo, ¿no? Hay que, claro, recién ahora, bueno, ayer lunes, doctor, arrancó como ese frío que empieza a sentirse fuertemente y que requiere que uno salga incluso muchísimo más abrigado a la calle, ¿no? Pero me parece que está buena la recomendación que hizo el ministro Kreplak hace unos días, ¿no? De advertir por el crecimiento del brote, que entonces obedece a que se ha adelantado la circulación de este virus que suele ser frecuente, circule todos los años. Exacto, sí, circula todos los años, se interrumpió en la pandemia porque, bueno, por producto de estas medidas de reducción de la movilidad de las personas, disminuir los contactos, disminuyó durante el 2020 y 2021 su circulación, en el 2022 reapareció, se adelantó en el 2022, porque, bueno, todos los virus se están reacomodando en la pospandemia, y este es el segundo año que se adelanta, y esto no es algo anómalo, pasó en otros países y no está pasando en nosotros. ¿Y cuál es el protocolo? Le pregunto para un adulto, yo por ejemplo, ¿no? Tengo, bueno, sintomatología, presento fiebre, necesito o requiero de atención médica. Me acerco a un nosocomio, un centro de atención de salud, una guardia, una demanda espontánea, no sé cómo será. ¿Y qué es exactamente lo que se hace? Digo, como para no llevarme solamente la mera información de que estoy como engripada, porque los síntomas son bastante parecidos a los del COVID, incluso estos mismos, ¿no? De la bronquiolitis.
Sí, ahora ya nos apelamos al hisopado como se utilizó en la pandemia. Ahora si una persona adulta sin otra condición de riesgo particular, la indicación es que sea evaluada si lo requiere para ver si tiene algún signo de gravedad, si está en condiciones. Se maneja como cualquier infección respiratoria. Saber cuál es el virus que le está provocando no modifica la conducta. La conducta es superar el cuadro respiratorio, de infección respiratoria, en lo posible reducir los contactos durante el periodo más agudo y con 24 horas de mejoría, sin fiebre, retomar su rutina habitual. Y es recomendable que si necesita tener contacto con otras personas, evite particularmente el contacto con menores de 6 meses, mayores de 65 años. Claro, claro. Y eventualmente el uso del barbijo también en aquella persona el que... uso de barbijo, claro. Si necesita tomar contacto, todo lavado de manos, uso de barbijo, ambientes ventilados, y es que es inevitable que tenga contacto con las personas porque puede ser que convivan en el mismo domicilio y no pueda aislarse adecuadamente. Entonces tomar los máximos recaudos durante el periodo agudo de la enfermedad y después retomar su rutina una vez que pasaron 24 horas de estar mejor. Una de las razones por las que ya no se estudia por laboratorio de todas las personas adultas es porque primero tenemos buenas niveles de inmunidad contra COVID, así que no esperamos que COVID tenga una presentación más severa y se estudia todos los virus que provocan las internaciones por respiración. Y se sostiene la exhaustividad de estudiar por laboratorio para ver qué virus lo provoca dentro de las personas internadas, no las personas que demandan atención ambulatoria. La última que le hago tiene de nada, es para ver si es verdad o es mentira, ¿no? Esto del dato, ir al dato. Lógicamente estuvimos un año entero dentro de casa, la salida fue progresiva, muy lenta para muchos, otros no dejaron de trabajar, estuvieron ahí en la línea de batalla como los profesionales de la salud, por supuesto, pero digo, para todo ese grupo enorme de personas que no desarrolló ningún tipo de enfermedad durante ese tiempo, ¿cómo funciona esa inmunidad? Después cuando se agarra alguno de estos virus que circulan, ¿es verdad que suele ser más fuerte, menos fuerte? No, la verdad que no tienen una modificación en la presentación clínica particular de las personas que no se han expuesto en estos 2 últimos años. En realidad, generalmente esos virus provocan infecciones leves en la mayor parte de las personas. Los que sí están en una situación diferente son los menores, los chicos, los menores de 2 años, porque bueno, sí, de ellos se espera que haya como una exposición progresiva y que a lo largo de su vida tengan infecciones sucesivas, porque es difícil que adopten las medidas de cuidado en niños tan chiquitas y aparte no está recomendado el barbijo. Claro. Es sucesivo. En los años hay un número de expuestos, lo que no está pasando ahora es que estuvieron todos los niños con poca exposición y este es uno de los primeros años donde está en una rutina habitual y de golpe se exponen varios chicos primera vez estos virus. Por eso también estos cambios de patrones. Claro, tal cual. Doctora, le agradecemos muchísimo por este ratito. Bueno, nada, me parece que lo más sano que podemos decir es estar atentos a todas las recomendaciones que creo yo a esta altura del partido y después de todo este tiempo ya deberíamos tener incorporadas, ¿no? Y sobre todo eso de no subestimar la enfermedad que pueda estar teniendo o el moco. Yo siempre digo, no subestimemos el moco que pueda tener nuestro hijo porque no sabemos la evolución de ese cuadro que está teniendo. Desde ya, y cuidemos sobre todo a los niños más chiquitos, a los menores de 6 meses, a los mayores de 70 años y completemos vacunación contra gripe si corresponde. Correcto. Doctora, gracias por charlar con nosotros. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día, hasta luego. Bueno, la doctora Teresa Varela es la directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes.